Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 77. Que te jodan a ti, y a tus malditas galletas. La electricidad rodeó a Kui mientras esquivaba por poco el puño borroso de Nappa. Apretando los dientes, hizo su mejor esfuerzo para ignorar la tensión que le producía al seguir el ritmo de los movimientos ultra rápidos de Nappa. El aire crepitaba con la electricidad estática, el penetrante olor a ozono se mezclaba con el olor acre de carne chamuscada. El dolor nublaba su visión, y su piel mostraba marcas de quemaduras vívidas y en carne viva. De vez en cuando, sus brazos se contraían y espasmaban incontrolablemente. No esperaba que esta batalla fuera un desafío, no cuando el nivel de poder de Nappa era de apenas de 13.000 frente a sus 19.000. De hecho, inicialmente había tenido la intención de jugar con Nappa, haciendo alarde de su superioridad hasta que el Saiyajin se desesperara y perdiera toda esperanza. Había imaginado una demostración final y aplastante de poder que pondría a Nappa de rodillas, dejándolo roto y humillado ante los ojos de Vegeta. Entonces, Kui ejecutaría a Nappa frente a Vegeta, demostrando así la máxima forma de dominio. Al menos, ese era el plan. Ahora, sin embargo, estaba claro que las cosas no estaban saliendo como lo había planeado. De hecho, nada había salido según lo planeado. Desde el primer choque de puños, Kui comprendió que esta era una batalla diferente, y que se enfrentaba a un Nappa distinto. Podía sentir la diferencia con cada fibra de su ser. Sus tácticas habituales de intimidación y provocación eran inútiles aquí, porque Nappa no reaccionaba a nada. El estilo grandilocuente y los comentarios pintorescos habituales de Nappa habían desaparecido. No había burlas, ni insultos mordaces, solo un silencio inquietante y una búsqueda implacable y metódica de su muerte. Era jodidamente escalofriante. Prueba de ello. Nappa no había hablado. Ni una maldita vez. A lo largo de su tiempo en la fuerza de Freezer, Kui había enfrentado a muchas personas con intenciones asesinas y se había adaptado para prosperar en este torbellino caótico de violencia. No era ajeno a la sed de sangre, pero incluso él tenía que admitir que nunca antes había luchado contra alguien tan singularmente enfocado en matarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Kui ante la idea. No sentía que estuviera luchando contra una persona en absoluto, sino contra una máquina, una entidad cibernética insensible ejecutando un algoritmo preprogramado para el asesinato. Después de todo, una persona aceptaría recibir un agujero atravesándole el cuerpo solo para cerrar la distancia con su objetivo. ¿Permitiría voluntariamente que le rompieran los brazos solo para conectar un golpe? Y después de todo eso, se levantaría del suelo y seguiría luchando como si esas heridas espantosas ni siquiera existieran. ¿Eran esas las acciones de un ser racional? Kui inclinó instintivamente la cabeza para evitar un golpe entrante, sintiendo el puño de Nappa pasar rozando su rostro. En un borrón de movimiento, agarró el brazo atacante y lo arrojó con fuerza hacia abajo con todas sus fuerzas. Momentos después, hizo una mueca de dolor, sintiendo tanto el impacto de la electricidad recorriendo su brazo como la perturbadora realización de que Nappa lo había atacado con el brazo roto. Allá abajo, Nappa hizo una voltereta en el aire y aterrizó con firmeza sobre sus pies, haciendo temblar el suelo bajo la fuerza de su impacto. El Saiyan calvo estaba visiblemente herido, con sangre, cortes y quemaduras marcando su carne. Uno de sus brazos colgaba en un ángulo torcido de forma antinatural. Después de aterrizar, Nappa se quedó repentinamente inmóvil, de pie con rigidez y dándole la espalda a su oponente. Esta pausa inesperada en medio de la batalla desorientó a Kui, quien había estado preparándose para otro asalto. No entendía qué estaba pasando, pero el respiro le ofrecía una oportunidad muy necesaria para recuperar el aliento. Kui observó cómo Nappa miraba sus propias manos y las flexionaba, casi como si las estuviera viendo por primera vez. Frunció el ceño ante el gesto, interpretándolo como un insulto. No permitiría que Nappa se burlara de él. Su orgullo ardió, y con una mano en alto, desató una poderosa ráfaga. Un ardiente rayo de energía dirigido directamente a la vulnerable espalda de Nappa. Para su asombro, Nappa no esquivó a toda velocidad. En su lugar, sin siquiera mirar atrás, se limitó a girar el cuerpo con tranquilidad. El ataque pasó rozándolo y golpeó el suelo, causando una explosión devastadora. La tierra tembló y los escombros volaron alrededor de la figura de Nappa, pero él permaneció impasible, como si su atención aún estuviera centrada en algo interno. Gradualmente, el polvo se asentó. El corazón de Kui martilleaba en su pecho cuando hizo contacto visual con Nappa.
La mirada del Saiyajin seguía siendo la misma. Vacía, sin emoción, exactamente como lo había sido durante toda la batalla. Kui contuvo la respiración cuando el aura eléctrica de Nappa comenzó a intensificarse, proyectando un resplandor fantasmal sobre su musculoso cuerpo. El aire vibraba con aquella oleada de poder, una fuerza tangible que Kui podía sentir contra su piel a pesar de la distancia entre ellos. Su rastreador pitó con urgencia, la pantalla digital parpadeó y le proporcionó datos actualizados. Sus ojos se abrieron de par en incredulidad. El nivel de poder de Nappa estaba aumentando. ¿Cómo era posible? Vio con horror cómo los números en su rastreador ascendían más y más. 13.000, 15.000, 16.000, cada cifra era un golpe más a los nervios ya destrozados de Kui. Finalmente, la lectura se estabilizó en torno a los 17.500. El corazón de Kui se hundió. Era imposible. Ya había estado al límite enfrentándose a la asombrosa fuerza física de Nappa, y ahora, además, tenía que lidiar con un incremento sustancial de poder en plena pelea. No tenía sentido. Nappa no era un mutante especial como Heise, así que no había forma de que pudiera manipular o aumentar su energía a voluntad. ¿Acaso había estado conteniéndose todo este tiempo? Si eso era cierto, entonces, ¿qué pasaba con...? Los ojos de Kui se dirigieron hacia Vegeta, quien le devolvió la mirada con los brazos cruzados y una calma indiferente. De repente, una sensación de hundimiento se apoderó de su estómago. El nivel de poder estático de Vegeta, de 18.000, seguía apareciendo en su rastreador como una burla cruel. No iba a salir con vida de esto, ¿verdad? Kui pudo sentir la escalofriante presencia de la guadaña del Shinigami apoyándose contra su cuello. ¿Acaso había visto un destello de cabello rosa? Sin embargo, la breve mirada a Vegeta le costó caro. Cuando volvió la cabeza hacia Nappa, tras percibir un movimiento por el rabillo del ojo, el Saiyan ya había desaparecido de su vista. Una oleada de pánico y adrenalina recorrió su cuerpo. Perder de vista a Nappa era una sentencia de muerte. Instintivamente, se lanzó hacia atrás a toda velocidad, con la esperanza de que la distancia le permitiera ubicar nuevamente a su enemigo. Sus ojos escanearon frenéticamente el entorno, cada músculo de su cuerpo tenso y listo para el inevitable ataque. No sirvió para una mierda. Segundos después, un puño enorme se hundió en su estómago, obligándolo a escupir sangre. Kui estaba bastante seguro de que algo dentro de él se había roto, algo que hubiera preferido mantener intacto. En un desesperado intento de defenderse, disparó un rayo de energía frente a él, solo para descubrir que Nappa ya no estaba allí. Sus ojos se movieron con rapidez, buscando desesperadamente cualquier rastro de su atacante. Pero solo encontró un espacio vacío. De repente, otro puño lo golpeó en la barbilla desde abajo, haciendo que su cabeza se echara bruscamente hacia atrás y lanzándolo por los aires. Antes de que siquiera pudiera ver estrellas en su visión, un pie descendió como una guillotina, aplastando su esternón y enviándolo en picada hacia el suelo. Pero Kui ni siquiera tuvo el lujo de tocar el suelo. Antes de que pudiera hacer contacto, Nappa lo interceptó en el aire con un golpe atronador, enviándolo en una dirección completamente diferente. Lo que siguió fue una brutal paliza. Una y otra vez, Nappa lo golpeó, cada ataque más devastador que el anterior. El asalto continuó sin descanso, cada impacto fracturando huesos y desgarrando músculos. La interminable combinación de golpes culminó en un ataque demoledor que casi pulverizó cada hueso de su pecho, enviándolo finalmente en caída libre hacia el suelo. Kui se estrelló con un ruido sordo y nauseabundo, creando un profundo cráter con el impacto. Jadeó en busca de aire, luchando contra la sensación de ahogarse en su propia sangre. Cada centímetro de su cuerpo gritaba de dolor, dejándolo paralizado e indefenso, incapaz de mover un solo músculo, con la visión nublada y apagándose poco a poco. Hacía tiempo que había perdido la cuenta de cuántos huesos tenía rotos. Sospechaba que sería más fácil contar cuántos aún estaban intactos. Con un estruendo, Nappa aterrizó frente a él. Los dos se observaron mutuamente. Uno de pie en triunfo, el otro hecho un montón de carne derrotada, sus roles invertidos respecto a lo que cualquiera de los dos podría haber anticipado al inicio del combate. Al ver a su enemigo vencido, la mirada antes vacía y despiadada de Nappa se suavizó, y el aura sedienta de sangre que lo envolvía comenzó a desvanecerse. En silencio, el general de sangre se retiró dentro de Nappa, su misión cumplida. Los ojos de Nappa parpadearon, dejando entrever un fugaz destello de conciencia. El general Saiyan inhaló profundamente, estremeciéndose como si le hubieran vertido agua helada por la espalda.
Después de tomarse un momento para recuperarse de las inesperadas heridas, Nappa miró hacia abajo con una expresión difícil de descifrar. ¿Qué te pareció mi mecanismo defensivo de un alter ego? Él lo odié con toda mi alma, Kui jadeó, su voz apenas audible. Ante la inminencia de su muerte a manos de Nappa, recurrió al humor, quizá como una forma de mitigar su miedo. Nappa sonrió sin alegría. Lentamente, levantó la mano con expresión concentrada. Tras una pausa incómodamente prolongada, una sierra giratoria de luz se materializó en su palma, la recompensa por su intenso entrenamiento desde su derrota en la Tierra. Espera, Nappa, ¿recuerdas aquella vez que te traje una galleta? Era una galleta de verdad. Kui suplicó a su enemigo. Lo recuerdo. Esa galleta me hizo cagarme encima durante 4 horas. Jajaja, Kof. Vegeta estaba furioso contigo por faltar a la reunión importante de Sarbón, pero Raditz y yo nos echamos unas buenas risas. Kui logró esbozar una sonrisa a pesar de sus heridas. Creo que todavía me quedan algunas en mi nave, a la mierda tú, y tus malditas galletas. Los labios ensangrentados de Kui se curvaron en una última sonrisa desafiante, una burda imitación de valentía. Ese siempre te he odiado, cabrón. Yo también, respondió Nappa en voz baja, aunque sin rastro de arrepentimiento en su tono. No se intercambiaron más palabras después de eso. El brazo de Nappa descendió con fuerza, liberando la sierra giratoria de energía. El letal ataque cortó el aire con un silbido agudo y, en un instante, separó la cabeza de Kui de su cuerpo. El silencio se instaló en el campo de batalla mientras el cuerpo inerte de Kui se quedaba completamente quieto. Nappa permaneció de pie, su expresión inescrutable mientras contemplaba los restos de su oponente caído. En la quietud que siguió, Nappa sintió, más que escuchó, la presencia de alguien acercándose. Segundos después, la voz de Vegeta rompió el silencio. Mi padre una vez me dijo que el general de sangre debía ser temido. Dijo que no había dudas sobre su poder, ni fin a su crueldad, ni cuestionamientos a su autoridad, ni siquiera por parte de aquellos más fuertes que él. Vegeta hizo una pausa, deteniéndose justo detrás de Nappa. Siempre pensé que era una exageración, basándome en lo que sabía de ti. Ahora veo que no lo era. Nappa se giró lentamente con una sonrisa llena de angustia tanto física como emocional. Sostuvo la mirada de Vegeta, pero permaneció en silencio. Ahora entiendo por qué tu reputación se extendió por toda la historia y la memoria de nuestro pueblo, continuó Vegeta. Si ese era quien eras, entonces puedo respetarlo. Nappa negó con la cabeza de manera casi imperceptible. Los recuerdos de la guerra contra los Tsufurujin se agolparon en su mente, un tapiz de sangre y destrucción que había cambiado el curso de su vida para siempre. En aquellos días, Nappa había sido un hombre diferente. Un joven e idealista instructor de la academia, que creía en la diplomacia y la justicia tanto como en la fuerza. Había entrenado a innumerables jóvenes Saiyajin, inculcándoles no solo habilidades de combate, sino también ideales de honor y deber. Pero todo cambió cuando comenzó la guerra. Su esposa, sus estudiantes, su academia, todo le fue arrebatado por las llamas del conflicto y por su propia incapacidad. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. No quiero ser él, Vegeta, confesó Nappa. Él era simplemente una construcción que creé para sobrellevar mis fracasos, una forma de escapar del mundo que me permitió evitar enfrentar mi dolor, nada más. Su existencia fue un testimonio de mi debilidad. No hay honor en ello, nada de qué estar orgulloso. Vegeta abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Ante él, Nappa miraba sus propias manos, que temblaban levemente mientras el general Saiyajin luchaba con emociones reprimidas durante décadas. Al notar esto, Vegeta optó por guardar silencio. Si tan solo hubiera sabido cómo controlar y enfocar mi energía como ahora en aquel entonces. Podría haber, la voz de Nappa vaciló con arrepentimiento y angustia, cargada por el peso de un dolor que llevaba décadas sobre sus hombros. Podría haber hecho la diferencia contra esos pedazos de mierda de los Tsufurujin en aquella batalla. Podría haberla protegido. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Nappa, nublando su visión, pero se negaban a caer. Con el corazón pesado, Nappa se dejó caer al suelo, su imponente cuerpo encogiéndose sobre sí mismo. ¿Sabes lo peor de todo, Vegeta? La maldita ironía es que Kui tenía razón. Era demasiado débil en aquel entonces y demasiado cobarde para enfrentar la realidad después. Durante más de 30 años, he estado huyendo, la respiración de Nappa se volvió entrecortada, cada inhalación era aguda y entrecortada, como si le costara trabajo llenar sus pulmones de aire. Su rostro se contrajo por el sufrimiento, una vida de recuerdos suprimidos y sueños desvanecidos invadiendo su mente como espectros.
Su respiración se aceleró y empezó a temblar incontrolablemente. Respira, Nappa, ordenó Vegeta con firmeza desde unos pasos de distancia, pero Nappa parecía ajeno a su entorno. Vegeta frunció el ceño, reconociendo la gravedad del estado de Nappa, y cerró la distancia con unos pasos decididos. Volvió a hablar, esta vez con más autoridad. Tranquilo, soldado. Aún así, Nappa no reaccionó. Su mirada perdida seguía fija en algún horror invisible que se reproducía en lo más profundo de su mente. Nappa, comandante general de las fuerzas Saiyan, en posición de firme. A pesar de estar luchando contra los fantasmas de su pasado, la disciplina arraigada de Nappa como soldado se impuso. Incluso estando sentado en el suelo, su espalda se enderezó instintivamente, casi como si fuera una vara. Arrancado de los oscuros recovecos de su mente, Nappa comenzó a calmarse, respirando profundamente para estabilizarse. Sintió a Vegeta moverse silenciosamente para situarse a su lado, como un pilar de apoyo. Una mano descansó sobre su hombro. En esa posición Vegeta de pie, Nappa sentado, ambos fijaron la mirada en la distancia. Permanecieron así por un rato, concediéndole a Nappa el tiempo necesario para volver a encadenar sus demonios. Finalmente, Vegeta suspiró y retiró su mano del hombro de Nappa. Esa fue una guerra. No había nada que pudieras hacer. Nappa asintió lentamente. Reconocía esas palabras como un simple consuelo vacío, dado que Vegeta había nacido apenas 1 o 2 años después del fin de la guerra. Pero, dado que no podía cambiar el pasado, las aceptó de todos modos. Gracias, Vegeta, dijo Nappa tras un último respiro profundo. Lo siento, tuviste que ver este lado mío otra vez. Vegeta soltó un bufido, cruzándose de brazos. No sé de qué hablas. No vi nada. Tras una breve pausa, Vegeta volvió a hablar, con un matiz de contemplación en su voz. ¿Sabes, Nappa, que eres la razón por la que Kakaroto sigue vivo? ¿Qué? Nappa quedó perplejo. Cuando lo enfrenté en mi forma de Osaru, también tuvo un ataque de pánico. Se derrumbó justo frente a mí después de mi transformación, igual que tú hace un momento. Contuve mi golpe en parte porque, en ese instante, me recordó a ti. Entonces Kakaroto me debe una, murmuró Nappa, con la mirada perdida en una pequeña grieta en el suelo, donde su sangre se acumulaba lentamente. Su expresión reflejaba una tristeza distante, teñida de una aceptación resignada. Parece que todos tenemos nuestras cargas. Tal vez ese es el destino o maldición de los Saiyans y de quienes se asocian con nosotros. De repente, Nappa se irguió como si hubiera recibido algún tipo de señal, como una antena captando una transmisión. ¿Asociados con nosotros? Espera. Mierda. ¿Dónde diablos está Alpa? Me olvidé por completo de él. Pensé que estaba muerto, respondió Vegeta de inmediato, sin ningún rastro de interés. Joder. Lo dejamos en la tierra. Kakaroto va a reventarle el trasero. Vegeta rodó los ojos ante la repentina alarma de Nappa. Kakaroto no podría reventar ni a una cabra bebé aunque se la pusieras enfrente. Bueno, siendo justos, si me pusieras una enfrente sin contexto, probablemente yo tampoco lo haría. Cállate, Nappa, espetó Vegeta, aunque su tono contenía un leve matiz de diversión. Nappa se calló de inmediato. Al lanzarle una mirada, Vegeta notó que la postura de su subordinado se había relajado ligeramente. Aunque aún persistía algo de melancolía, retomar la fácil y familiar camaradería parecía haber restaurado cierto sentido de normalidad. Satisfecho de que Nappa se había tranquilizado, Vegeta carraspeó deliberadamente, atrayendo su atención de nuevo. Durante tu pelea, enfoqué mi sentido del ki para expandir su alcance. Logré detectar algo, pero en cierto punto todas las señales de energía desaparecieron. Si hubieran sido eliminados, el ataque que los aniquiló no habría pasado desapercibido para mí. Nappa asimiló la información con un asentimiento, frunciendo levemente el ceño mientras analizaba las implicaciones. Entonces, los Namekianos o alguien más intervinieron de alguna manera, concluyó Nappa. Freezer debe estar tan ciego como nosotros en este momento. Sí. Esto no es completamente desventajoso, porque también podemos evadir los Scouters. Mientras tanto, Freezer y sus soldados quedarán completamente expuestos ante nosotros. Vegeta comenzó a alejarse con pasos decididos. Vamos. Tenemos mucho por hacer, empezando por encontrarte una cápsula de curación. Capítulo 78. La ambivalencia de lo divino. Mientras tanto, en algún lugar del espacio. Goku, idiota. Aparté la vista por un segundo y hiciste justo lo que te advertí que no hicieras. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no vayas a Namek ahora mismo? Da la vuelta a tu nave. La voz de Kaio-sama retumbó en la mente de Goku, desbordando frustración.
Goku se detuvo a mitad de un abdominal, el sudor resbalando por su frente mientras recuperaba el aliento. A pesar de la inmensa gravedad que lo presionaba, un brillo de determinación resplandecía en sus ojos mientras debatía mentalmente su respuesta a su mentor. Pero Kaio-sama, no puedo simplemente abandonar a todos en Namek. Si ese tal Freezer está ahí, no puedo dejar que se vuelva inmortal. Protestó. Goku, te lo he dicho una y otra vez, no tienes ninguna oportunidad. Freezer es mucho más fuerte que cualquiera a quien te hayas enfrentado antes, y demasiado poderoso para que lo derrotes. Su nivel de poder, dudo que sepas siquiera cómo contar tan alto. Y es Freezer, por el amor de Dios. El Kaio del Norte parecía estar a punto de explotar, pero logró contenerse mientras continuaba regañando a su testarudo discípulo. Soy el Kai responsable de supervisar todo un cuadrante del universo. Si tuviera los medios para lidiar con él, ¿no crees que ya lo habría hecho? Pero no puedo, y no es por falta de intentarlo. Nadie en los últimos 1000 años ha estado remotamente cerca del poder que exhibe Freezer y su familia. Kaio-sama, lo entiendo. Freezer es fuerte, muy fuerte. Pero precisamente por eso tengo que ir. Si lo dejamos solo, destruirá todo y a todos, incluidos mis amigos y mi familia, dijo Goku, apretando los puños mientras se sentaba. No puedo dejar que eso pase. Si hay una posibilidad de detener a Freezer, tengo que intentarlo. King Kai tomó una respiración extremadamente profunda. No estaba claro si era para controlar su impulso de estrangular a Goku o para prepararse para otro sermón. Probablemente ambas cosas. Goku, no estás escuchando. Esto no es solo otra pelea. Incluso si lograses derrotarlo, no haría ninguna diferencia. Si Freezer llegara a volverse inmortal y se convirtiera en una verdadera amenaza para la estabilidad del universo, entonces ciertos individuos muy por encima de mí en la cadena alimenticia cósmica intervendrían para eliminarlo. ¿No lo entiendes, Goku? Incluso personas como Freezer tienen límites que no pueden cruzar. ¿Y qué se obtiene la inmortalidad? Para esos individuos, la inmortalidad no significa nada. Goku frunció el ceño mientras se cambiaba su gi empapado de sudor y reducía la gravedad a solo por 10, reflexionando sobre las palabras de Kaio-sama mientras lo hacía. El pensar que existían seres más poderosos que Freezer, capaces de manejar incluso a un tirano inmortal con facilidad, era a la vez tranquilizador y frustrante. Pero tú mismo me dijiste que Freezer destruye planetas de vez en cuando. ¿Cómo puede estar bien eso? Entonces, esos seres solo dejan que tipos como Freezer hagan lo que quieran hasta que las cosas se salgan de control. Eso no me parece correcto, Kaio-sama. Si son tan fuertes, ¿por qué no intervienen y se deshacen de él? Porque es cierto, alguien es un maldito perezoso, por eso. Kaio-sama no compartió esos pensamientos con su discípulo. Él y su planeta ya habían aprendido esa lección de manera dolorosa. Goku, comenzó Kaio-sama, suspirando ante la desagradable verdad que estaba a punto de revelar, el universo es vasto y complejo, y aquellos que poseen el mayor poder operan bajo principios y leyes cósmicas que no entendemos. No interfieren directamente a menos que el equilibrio de todo el universo esté en peligro. Freezer, aunque peligroso y poderoso, aún no ha amenazado ese equilibrio lo suficiente como para que sientan la necesidad de actuar. Goku respondió con silencio, eligiendo no contestar a la explicación de su mentor. Sin embargo, King Kai no era ningún idiota. Era más que capaz de percibir la insatisfacción de Goku, así que intentó explayarse. Goku, entiende que la falta de intervención de los dioses no es por indiferencia, sino porque forma parte del mantenimiento del orden mayor del universo. Si intervinieran cada vez que alguien como Freezer llegara al poder, se podría alterar la progresión natural del universo y crear un caos aún mayor. Kaio-sama suspiró, su voz adquiriendo un matiz de cansancio mientras comenzaba a divagar un poco. No ayuda el hecho de que King Cold sea un hombre extremadamente racional que conoce bien sus límites. Él entendió que a los poderes superiores del universo no les importa si las civilizaciones son independientes o gobernadas con puño de hierro. Para ellos, la guerra y la muerte son solo aspectos normales de la vida. Esto significa que mientras King Cold no cruce la línea y se entregue a una masacre indiscriminada sin propósito, se le permitirá hacer lo que desee. Goku de repente levantó la cabeza sorprendido. ¿Pero estamos hablando de Freezer? ¿Quién es ese King Cold de repente? King Kai sintió unas inmensas ganas de estrangular a Goku. A veces olvidaba que su discípulo era un verdadero campesino, tanto a escala galáctica como en su propio planeta. No obstante, tomó una respiración profunda y comenzó su breve lección. King Cold es el padre de Freezer y el verdadero emperador del Imperio Cold, explicó Kaio-sama con paciencia.
Freezer se hace llamar emperador, pero en realidad es el príncipe heredero y el comandante de la fuerza Freezer, el brazo militar del Imperio Cold. La razón por la que mencioné a King Cold es porque él es el verdadero poder detrás del Imperio, no Freezer ni Cooler. Freezer es aterrador, sí, pero King Cold es quien realmente mueve los hilos. Mantiene a sus hijos bajo un control estricto en lo que respecta a la destrucción porque comprende el delicado equilibrio necesario para mantener su poder sin atraer la atención de fuerzas superiores. Así que, mientras Freezer disfruta del caos y la destrucción, actuando a menudo por mero capricho y emoción, hay líneas que no se atreve a cruzar, sabiendo muy bien que la ira de su padre sería mucho más severa que cualquier castigo que sus enemigos pudieran infligirle. Goku se acomodó en la silla del capitán en la cabina de la nave, bebiendo un batido de proteínas que había preparado mientras Kaio-sama hablaba. El zumbido constante de los motores de la nave proporcionaba un fondo relajante mientras contemplaba las palabras de su maestro. Rápidamente frunció el ceño. No se consideraba un héroe ni nada por el estilo, pero nunca le habían gustado aquellos que lastimaban a los demás solo porque tenían el poder para hacerlo. Era algo que iba en contra de todo lo que creía, de cada lección que había aprendido de sus mentores y amigos. ¿Y nadie se les ha enfrentado?, preguntó Goku. Le costaba creer que él fuera el único que pensara así, que en un universo tan vasto no hubiera ni una sola persona que hubiera intentado oponerse al Imperio Cold. Kaio-sama suspiró, percibiendo la frustración y la confusión de Goku. No es que nadie los haya desafiado, Goku. De hecho, muchos lo han hecho. Ha habido esfuerzos valientes y almas intrépidas que se opusieron a su tiranía. Sin embargo, el poder del Imperio Cold era demasiado abrumador, ridículamente abrumador. Todos los desafiantes que se atrevieron a resistir fueron rápidamente aplastados junto con sus civilizaciones antes de que siquiera pudieran convertirse en una amenaza. A estas alturas, la reputación de King Cold por sí sola es suficiente para infundir miedo en toda la galaxia. ¿Pero qué hay de los peleadores fuertes? Seguro que hay otros luchadores poderosos en el universo. ¿No hubo al menos algunos que dieran una buena pelea? King Kai asintió, aunque sabía que Goku no podía verlo. En efecto, ha habido guerreros poderosos y razas con un gran potencial. Sin embargo, una vez más, cada vez que surgía un guerrero fuerte o un grupo de resistencia prometedor, Freezer o King Cold se aseguraban de eliminarlos rápidamente. Todos murieron, sin excepción. Actualmente, en el universo, solo la patrulla galáctica podría hacerles frente. Y estoy usando la palabra hacerles frente de manera muy generosa. La patrulla galáctica, que podrías considerar como la fuerza policial del universo, solo puede limpiar los desastres que deja el Imperio Cold a su paso. El tono de Kaio-sama se volvió solemne. Goku, eres el único individuo justo que he encontrado en quizá 1000 años que tiene el potencial para desafiarlos. Sin embargo, ese momento está en el futuro, no ahora. No me interpondré si decides luchar y derrocar al Imperio Cold más adelante. De hecho, sé mi invitado. Pero no permitiré que los enfrentes hasta que esté seguro de que al menos tienes una oportunidad de victoria. Y en este momento, no eres más que un insecto insignificante para ellos. Un pesado silencio se instaló entre maestro y discípulo mientras digerían su conversación. Los sistemas de la nave zumbaban suavemente, llenando el espacio con un ruido de fondo mientras ambos se sumergían en sus pensamientos. De repente, Goku se levantó de su asiento, dejando a un lado su ahora vacío vaso antes de caminar hacia el panel de control de la gravedad. Tal vez tengas razón, Kaio-sama. Tal vez no sea lo suficientemente fuerte para ese tal Freezer, y tal vez mis acciones no signifiquen nada en absoluto. Pero no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. No puedo ver el universo y la vida como lo hacen esos poderes superiores. Para mí, son mis amigos y mi familia, no solo números. Goku, entiendo de dónde vienes, pero recuerda que tienes las esferas del dragón en la Tierra, ¿verdad? ¿Por qué no las usas para recuperar a tus amigos? ¿Por qué tienes que enfrentarte a esto tú solo? La voz de Kaio-sama se suavizó con empatía. Goku se detuvo, su mano flotando sobre el panel de control de la gravedad. La pantalla mostraba 50x, un nivel de gravedad que nunca había intentado antes. Mirando el número, Goku tomó una respiración profunda, sintiendo la gravedad del momento, tanto literal como figurativamente. ¿Sabes, Kaio-sama? Desde que morí, me he sentido diferente. No lo notarías porque me conociste después, pero sentía que algo en mí estaba suelto. Ahora que tengo una comparación, se sentía como si, Goku hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Como si antes estuviera viviendo en un sueño.
Todo era un poco borroso, un poco irreal, como moverse a través del agua. Ahora, todo simplemente se siente diferente. Miró sus manos, abriéndolas y cerrándolas. Estoy cambiando, Kinkai, y me aterra porque no sé en qué me estoy convirtiendo. Siento como si estuviera al borde de un abismo enorme, y no sé si estoy listo para dar ese salto. ¿Por eso querías hablar con tu abuelo? La típica actitud alegre de Kaio-sama había desaparecido, reemplazada por una seriedad poco común en él. Goku asintió lentamente. Sí. Cuando era niño, el abuelo Gohan lo era todo para mí. Me enseñó a ser fuerte, pero también a ser amable. Después de que murió, siempre sentí que me faltaba una parte de mí. Hablar con él en el cielo, esperaba que pudiera darme un poco de dirección, como siempre lo hacía. La voz de Kaio-sama se suavizó. ¿Y lo hizo? Sí, la expresión de Goku se tornó melancólica. Todavía no entiendo del todo su consejo, pero sé que el niño que crió el abuelo nunca dudaría en proteger a aquellos que le importan. Tampoco se acobardaría ante enemigos demasiado fuertes para él. Así que yo tampoco lo haré. Goku, tú, Kinkai comenzó a responder, pero se detuvo con un suspiro largo y cansado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora, cuando las tensiones en el universo están aumentando? Primero, Slud causó un desastre, y ahora resulta que los Éters, de entre todos, son los verdaderos artífices de todo esto. Debido a eso, la Patrulla Galáctica y el Imperio Cold están a punto de entrar en guerra. ¿Y ahora también tengo que preocuparme por ti? Goku no tenía el contexto suficiente para comprender gran parte de lo que Kinkai acababa de decir, pero tampoco tenía mucho interés en profundizar en esos detalles. Le importaban poco los problemas del universo mientras aquellos que amaba estuvieran en peligro. No tienes que preocuparte por mí, Kinkai. Si Freezer es tan fuerte, entonces simplemente tendré que esforzarme aún más. Me quedan poco más de 5 días hasta llegar a Namek, así que no puedo perder ni un segundo. Declaró Goku, esforzándose por despegarse del suelo bajo la gravedad 50X. Kaio-sama comenzó a refunfuñar y murmurar para sí mismo, demasiado bajo como para que Goku pudiera oírlo a través de su conexión mental. Conocía demasiado bien a su discípulo como para saber que, una vez que tomaba una decisión, era casi imposible hacerle cambiar de opinión. Realmente desearía poder encontrar consuelo en tus palabras, Goku. De verdad lo deseo. Te deseo la mejor de las suertes y haré lo que pueda para apoyarte desde aquí, pero, sinceramente, me aterra que termines siendo otro discípulo cuya muerte pese en mi conciencia. Dicho esto, Kinkai cortó el vínculo mental, dejando a Goku entrenando en el silencio del espacio. Cuídate, Goku, susurró Kaio-sama para sí mismo en su planeta, a una distancia inconmensurable. Y que el universo esté contigo. Tiempo después. La cueva de Bulma. Ajax se rascó la cabeza mientras observaba a Dende y Musin interactuar con Bulma y los demás. No hacía mucho, había escoltado a los dos jóvenes namekianos de regreso al lugar donde había aterrizado por primera vez, con la intención de reunirse con Bulma y localizar al resto del grupo. Para su sorpresa, Gohan, Krillin y Piccolo también estaban presentes, presumiblemente habiendo regresado hace poco. Tras las presentaciones, parecía que todos estaban llevándose bien, aunque, con la actitud de Piccolo, era debatible si realmente se podía decir que se llevaba bien. «Guau, nunca te había visto antes. Un namekiano completamente nuevo», exclamó Musin con entusiasmo, sus ojos brillando de curiosidad mientras examinaba la capa de Piccolo. «Eres genial. No tan genial ni tan fuerte como el hermano mayor Nail o el hermano mayor Ajax, por supuesto, pero ellos son héroes, así que supongo que así es como funciona». El ceño de Piccolo se frunció, y una marcada vena comenzó a palpitar en su frente ante el comentario de Musin. «Ninguno de esos dos imbéciles es un héroe», murmuró con irritación entre dientes. Su encuentro con Nail en la casa del gran anciano había sido memorable, pero no de una manera que impresionara a Piccolo más allá de reconocer el poder de Nail. En cuanto a Jax, Piccolo se burló para sus adentros. Antes preferiría ser sellado en una olla de arroz rosa que competir con Ajax, de entre todas las personas, por algo tan infantil como ser genial. Por supuesto, Piccolo no estaba al tanto de la tendencia de Musin a encariñarse con aquellos a quienes admiraba o respetaba, a menudo de maneras que podían resultar embarazosas. La inocente admiración de Musin por Ajax y Nail, combinada con su juvenil entusiasmo, a veces lo llevaba a hacer comentarios que podían molestar a los demás. Aunque, si Piccolo hubiera sabido de esta tendencia, era posible que eso solo hubiera aumentado su irritación. En ese momento, Piccolo alcanzó a ver, por el rabillo del ojo, cómo Ajax le dedicaba una sonrisa presuntuosa y triunfante.
Sin perder un segundo, su brazo se disparó a una velocidad cegadora, estirándose hasta envolver sus dedos alrededor del cuello de Ajax. Luego, con un movimiento fluido, extendió su brazo, lanzando a un Ajax gritando contra el acantilado cercano con lo que él consideraba una cantidad de fuerza moderada. El acantilado se desmoronó instantáneamente con el impacto. Piccolo soltó su agarre y calmadamente redirigió su atención al grupo, como si el incidente jamás hubiera ocurrido. Bueno, mocoso. Tu hermano mayor Nail no era mucho de un héroe, pero sí era un imbécil. Sin embargo, Gohan, Krillin y Musin apenas prestaron atención a las palabras de Piccolo, ya que miraban los escombros dispersos con preocupación. Si realmente hubieran escuchado lo que dijo, era posible que Musin se hubiera sentido lo suficientemente provocado como para desafiar a Piccolo a un combate a muerte. De repente, los brazos de Ajax emergieron parcialmente de los escombros, levantando un pulgar hacia arriba. Estoy bien. La voz de Ajax sonó ligeramente amortiguada por los restos que lo cubrían. Con los ojos abiertos de par en par, Gohan intercambió miradas con Krillin y Musin, sin estar seguro de si sentirse impresionado o preocupado por la demostración de fuerza de Piccolo y la resistencia de Ajax. «Y soy más fuerte que estos dos héroes juntos», afirmó Piccolo con confianza en el silencio que siguió, cruzando los brazos sobre su pecho mientras miraba estoicamente el acantilado. La cabeza de Musin se giró tan rápido que sus antenas se tambalearon. «No puede ser, estás mintiendo. El hermano mayor Nail es invencible, y el hermano mayor Ajax puede hacer un montón de movimientos increíbles. Puede crear un ataque de sierra desde el suelo, entrar en la zona, y tiene este asombroso ataque aéreo». Gohan y Krillin se inclinaron ligeramente, intrigados por la idea de cargar ataques de ki desde el suelo. Mientras tanto, Piccolo frunció el ceño en confusión al escuchar las dos últimas habilidades desconocidas, pero decidió dejar el tema de lado por el momento. Eso es genial, excepto que mi nivel de poder se acerca a los 40.000 y sigue aumentando, gracias a que el anciano gurú desbloqueó mi potencial. El grupo quedó atónito en un silencio absoluto. Se escucharon jadeos de incredulidad mientras intentaban procesar la abrumadora cifra. Incluso Vegeta, el oponente más fuerte al que se habían enfrentado hasta ahora, parecía insignificante en comparación con ese número sin precedentes. Mientras tanto, entre los escombros, Ajax se tomó un momento para recomponerse, sacudiéndose el polvo con una sonrisa satisfecha. Saber que el aumento de poder de Gurú ahora estaba a su alcance le daba una sensación de alivio. Lograr ambos de sus objetivos críticos, traer a Dende y desbloquear su potencial, ahora era casi una certeza. Nada mal. Solo había estado a punto de morir unas 3 veces. Ajax regresó al grupo con cautela, lanzando miradas recelosas a Piccolo mientras pasaba junto a él. En el silencio atónito que siguió a la revelación del nivel de poder de Piccolo, la conversación de Bulma con Dende se tornó inesperadamente animada. Parecía que estaban discutiendo las diferencias entre la reproducción humana y la namekiana. Y bueno, Ajax simplemente tenía que ver cómo iba esa conversación. Entonces, para resumir, el género determina diferentes atributos físicos y herramientas, pero eso no significa que sean de especies separadas, declaró Bulma con toda naturalidad, concluyendo su pequeña e improvisada lección. Bulma, acabas de darle la charla a un niño literal. Exclamó Krillin con incredulidad. ¿Sí, y qué? Déjame en paz, Krillin. Estamos en un planeta alienígena, ¿por qué no debería hacer preguntas importantes? Sabes cómo están las cosas entre Yamcha y yo ahora mismo, y además, esto es por ciencia. Replicó Bulma, fulminando con la mirada a Krillin, quien levantó las manos en señal de rendición. Cruzó los brazos con desafío, retando a cualquiera a contradecirla. Dende inclinó la cabeza, sus antenas moviéndose levemente con confusión. ¿Qué son los pájaros y las abejas? Preguntó inocentemente. La pregunta, completamente fuera de contexto, rompió instantáneamente la tensión y provocó un suspiro colectivo del grupo. Ajax, completamente divertido por el inesperado giro de los acontecimientos, se acercó a Bulma y Dende con una sonrisa de satisfacción absoluta. Son pequeños animales que tenemos en casa. Entonces, Dende, ¿te estás divirtiendo aprendiendo cosas interesantes sobre los humanos? ¿Sí? Bulma es muy informativa. Asintió Dende con entusiasmo. Krillin jadeó con ofensa, como si fuera una Karen de mediana edad llamando a la policía porque unos niños estaban patinando en la acera del vecindario. Pero es solo un niño. Protestó. También lo es Piccolo, replicó Ajax de inmediato, lanzando una sonrisa burlona al rey demonio. Piccolo, sin decir una palabra, le dedicó un gesto obsceno.
Percibiendo que la tensión volvía a aumentar, Dende levantó ambas manos en un gesto apaciguador hacia Krijin. No te preocupes, Krijin. Esto es una discusión puramente científica, y me considero bastante maduro para mi edad. Explicó Dende con calma, antes de girarse hacia Bulma. Por cierto, eso suena increíble. Su método de reproducción parece mucho más divertido e interactivo que el nuestro. Bulma no pudo resistirse a lanzarle a Krijin una sonrisa de autosatisfacción tras el comentario de Dende, sintiéndose de alguna manera validada. Luego se concentró nuevamente en el joven namekiano, asintiendo con aprobación, ¿verdad? Desafortunadamente, necesitar una pareja tiene sus desventajas. Eso puedo inferir, respondió Dende con un asentimiento comprensivo, profundizando en su comprensión sobre los humanos. Cuando la conversación llegó a un final natural, un fuerte aplauso resonó en el claro. Todas las miradas se dirigieron a Piccolo. Bien, basta de charla. Gru quiere que todos nos reunamos mañana, y no tenemos tiempo para trivialidades. Aún necesitamos un plan contra Freezer. Con ese recordatorio, todos se pusieron manos a la obra. Capítulo 79. La reunión que se alarga y alarga. Sarbón se encontraba ligeramente a un lado y detrás de Freezer, leyendo un informe desde la elegante tableta metálica que sostenía en su mano. Se encontraban en la oficina principal de la nave nodriza, una cámara circular con paredes casi sin rasgos distintivos, salvo por una gran ventana panorámica que dominaba un lado de la habitación. El aire en el lugar era de una eficiencia fría, con un mobiliario mínimo y diseñado más para la funcionalidad que para la estética. Para minimizar las posibilidades de ser detectados por el Imperio Cold, Sarbón había optado por utilizar una nave que Freezer rara vez usaba, de ahí la apariencia austera y casi espartana de la oficina. En resumen, mi señor, ahora se ha confirmado que todos los rastreadores están completamente operativos. Basándonos en nuestros interrogatorios, podemos concluir que la desaparición de la energía de los namekianos se debe a algún tipo de interferencia de su parte, probablemente de naturaleza mágica. Concluyó Sarbón con precisión, marcando el informe como completado en su lista. Mientras esperaba la respuesta de su amo, Sarbón reflexionó sobre la extraña naturaleza de esta interferencia. La magia era una fuerza impredecible, que desafiaba la comprensión convencional de la energía, el poder y la física. Era un factor caótico, capaz de complicar incluso los planes más meticulosamente elaborados y de desconcertar la tecnología más avanzada disponible. Pero eso no significaba que fueran indefensos ante la magia. Ni mucho menos. Al otro lado de la habitación, de espaldas a él y con la mirada fija en el paisaje de Namek a través de la ventana panorámica, Freezer permanecía con las manos entrelazadas detrás de su espalda. La luz reflejaba sus fríos y calculadores ojos, mientras su cola se balanceaba lentamente. Finalmente, rompió el pesado silencio con una voz baja y serena. Implementa una política de tierra arrasada. Ordenó sin apartar la vista del exterior. Sigan interrogando a los prisioneros y capturen más hasta que obtengamos la contraseña. Los encontraré a todos, aunque tenga que recorrer e incinerar hasta el último miserable rincón de este maldito planeta. Entendido, señor. Sarbón presionó rápidamente algunos botones en su tableta con movimientos ágiles y eficientes. Estrategia implementada, señor. Freezer hizo una pausa, inclinando levemente la cabeza mientras procesaba sus palabras. ¿Implementada? ¿Ya estaba siendo efectuada? Sí, señor, precisamente. Para minimizar retrasos, ya había informado a nuestras fuerzas sobre posibles estrategias al regresar. También me tomé la libertad de enviar algunas de nuestras naves a la órbita para que sirvan como satélites improvisados para la coordinación y vigilancia aérea del planeta. Freezer se giró levemente para mirar a Sarbón, visiblemente sorprendido. Tras un breve momento, su sorpresa se transformó en satisfacción, una emoción poco común en el tirano galáctico. Asintió ligeramente con una leve sonrisa. Tan competente como siempre. Gracias, mi señor. Dime, Sarbón, ha pasado bastante tiempo, ¿no es así? Recuérdame, ¿por qué seguimos tolerando a Dodoria? Freezer entrelazó sus manos nuevamente detrás de la espalda mientras reanudaba su contemplación del paisaje namekiano. Sin embargo, su cola comenzó a agitarse con impaciencia, una señal clara de su creciente irritación. Su poder de batalla y la naturaleza única de su energía la convierten en una presencia formidable en el campo de batalla, mi señor, aunque su inteligencia y aficiones sean poco impresionantes. Respondió Sarbón con naturalidad mientras suavizaba ciertas partes de su respuesta. Freezer soltó una leve risa, aunque su expresión se volvió cada vez más irritable.
Formidable, dices. Cuando cualquier miembro de las fuerzas Jinyu literalmente vale por 3 de ella en poder, HMPH, ¿qué tan formidable puede ser realmente esta mujer si ni siquiera pudo matar rápidamente a 3 debiluchos? Uno de los cuales, si no me equivoco, ya lo había dejado mortalmente herido. La risa de Freezer se desvaneció, dando paso a una irritación absoluta. Su anterior estado de relajación se disipó como la niebla bajo un sol abrasador. Han pasado mucho más de 30 minutos, y ya he sido lo suficientemente indulgente con Dodoria. Si regresa, mátala. No toleraré más ineficiencia ni incompetencia entre mis filas. Como ordene, Lord Freezer. Sarbón abrió la boca para continuar, pero vaciló por un momento, una breve sombra de incertidumbre cruzando su habitual expresión serena. Bajó la mirada a su tableta y luego la alzó de nuevo, como si estuviera sopesando las posibles consecuencias. Este inusual gesto de duda no pasó desapercibido. Freezer, siempre observador, captó aquel instante fugaz en el reflejo del cristal sintético. Aunque su mirada seguía fija en el paisaje nametiano, una ligera sonrisa burlona curvó sus labios. No suelo ver esa expresión en tu rostro, Sarbón. Quizás puedas recordarme por qué te sigo manteniendo a mi lado. Sarbón se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, asegurándose de que su respuesta fuera sincera. Mi señor, en el campo de batalla, usted es inigualable. Sin embargo, con todo respeto, sus habilidades en áreas no relacionadas con el combate y el genocidio, como la administración, son atroces. Sin mí, señor, la fuerza Freezer colapsaría sobre sí misma en 3 días. Freezer se quedó inmóvil, sorprendido por el inesperado comentario descarado. Aunque no se había movido, la forma en que sostuvo su postura sugería que casi había tropezado. Lentamente, giró para enfrentar a Sarbón con incredulidad. Sarbón sostuvo la mirada de Freezer con una ceja arqueada, imperturbable y sin la más mínima señal de temor. ¿3 días, dices? ¿Seguro que no exageras? Los labios de Freezer comenzaron a curvarse en respuesta a la osadía de su subordinado. Está bien, Lord Freezer, respondió Sarbón con un tono impecablemente seco. Quizás 3 días hábiles sería una estimación más precisa. Hubo un momento de silencio en la sala. Luego, inesperadamente, Freezer comenzó a reír. Primero fue una leve risa, pero pronto se convirtió en una carcajada completa, con una mano cubriendo elegantemente su boca. Oh. Tu audacia nunca deja de divertirme, Sarbón. Siempre a su servicio, mi señor. Habiendo superado su vacilación inicial, Sarbón rápidamente ingresó varios comandos en su tableta. En cuestión de segundos, una proyección detallada apareció en la pared, mostrando diversas métricas e informes. Sobre Dodoria, Lord Freezer. Hace 1 hora y 43 minutos, su rastreador perdió conexión con el servidor principal. Aproximadamente 4 minutos después, nuestro equipo de vigilancia detectó que su firma de energía se desvaneció. Es muy probable que haya sido eliminada. Freezer desvió su atención a la proyección, sus ojos entrecerrándose mientras examinaba la información desplegada. ¡Qué intrigante! Parece que el insolente intruso tenía más trucos bajo la manga de los que anticipé. Freezer hizo una pausa, captando otro dato de interés. Ah, y parece que Kui también ha encontrado su final. Sí, y asumo toda la responsabilidad por ello, señor. No tomé en cuenta el hecho de que Vegeta probablemente recibió un aumento de poder Senkai tras su excursión a la Tierra. Si esto es cierto, como altamente sospecho que lo es, entonces Kui no era la persona adecuada para enviarlo tras Vegeta. Freezer se giró para encarar a Sarbón, su mirada afilada y escrutadora. Lo observó por un momento, analizando la sutil tensión en la postura de su subordinado, la casi imperceptible inquietud. Finalmente, Freezer resopló. Espero competencia, Sarbón, no perfección. Sería bastante irracional exigir tal cosa de ti. Un Vegeta más fuerte no es más que una molestia menor, incapaz de alterar el resultado inevitable. Además, Kui no era más que un soldado raso, nada más. Le agradezco su indulgencia, señor, dijo Sarbón, inclinando levemente la cabeza. Kui era un guerrero de élite con un rango inferior al habitual, no un simple soldado, pero Sarbón sabiamente permaneció en silencio, reconociendo la misericordia que su señor le estaba ofreciendo. Deslizó los dedos por la tableta, mostrando las ubicaciones actuales de la fuerza Jinyu. Mi señor, sugiero que ordene el retorno inmediato de la fuerza Jinyu. Oh, ¿y por qué sería eso? Freezer apoyó el mentón en su mano. Confiaba implícitamente en el juicio de Sarbón y ya comprendía la lógica detrás de la recomendación, pero valoraba escuchar su razonamiento.
Apreciaba enormemente a quienes podían presentar argumentos sólidos en contra o independientes de sus decisiones. Esa era la verdadera competencia. Por el contrario, despreciaba a los aduladores y los serviles. Con Kui y Dodoria fallecidos, soy el único guerrero de élite restante entre nuestras fuerzas aquí. Dadas las circunstancias actuales, nuestras tropas regulares no están equipadas para lidiar con amenazas como Vegeta, Nappa, el asesino de Dodoria o cualquier posible guerrero de élite entre los namekianos restantes. En un momento en el que necesitamos desplegar nuestras fuerzas para rastrear todo el planeta, contar con guerreros de élite para liderar la operación es esencial. Considerando que el nivel de poder promedio de la mayoría de los miembros de la fuerza Jinyu ronda los 70.000, son los candidatos ideales para esta tarea. Freezer asintió con la cabeza en señal de aprobación, apreciando que Sarbón lo hubiera omitido en el conteo de guerreros de élite. No tenía el menor interés en buscar personalmente las esferas del dragón por todo el planeta. La fuerza Jinyu podía encargarse de esa tediosa tarea. Limpiarían el desastre y demostrarían lo que era el verdadero poder y la eficiencia. Aprobado. Ordena el retorno inmediato de la fuerza Jinyu y asegúrate de que lleguen en el menor tiempo posible. ¿Cuál es su tiempo estimado de llegada? Sarbón no respondió verbalmente. Sin perder ni un solo segundo, la proyección en la pared mostró automáticamente la trayectoria de viaje detallada y un tiempo estimado de llegada de 5 días. Freezer observó cómo la proyección se actualizaba, mostrando que se estaban enviando órdenes urgentes a cada uno de los 5 miembros de la fuerza Jinyu. Aunque eran mensajes breves y estandarizados, transmitían claramente la urgencia y enfatizaban la necesidad inmediata de su regreso. Excelente. Freezer no tenía nada más que añadir ante tal eficiencia. Sarbón podría haber matado a 100 Kuis más y aún así recibiría poco más que un tirón de orejas. La proyección en la pared se disipó en la luz ambiental de la sala mientras Sarbón pasaba sin esfuerzo al siguiente punto de su tableta. Freezer frunció ligeramente el ceño al notar, con algo de retraso, la extensa lista. Se acomodó en su asiento detrás del escritorio con aire de resignación, preparándose mentalmente para una sesión prolongada. Mi señor, debo informarle sobre varios otros asuntos relacionados con el estado del universo. Freezer suspiró en silencio, pero asintió, haciéndole un gesto a Sarbón para que continuara. Sabía que estas discusiones eran necesarias, por más molestas que le resultaran. Las fuerzas de la patrulla galáctica están merodeando agresivamente cerca del territorio del Imperio. Existe una ligera posibilidad de que estalle un conflicto armado, informó Sarbón con tono mesurado. La reacción de Freezer fue inmediata. Se levantó bruscamente de su asiento con un estallido de furia, sus ojos estrechándose con peligro. ¿Qué? He estado fuera menos de un mes y ya se atreven a volverse insolentes. ¿Quién les dio el valor? Sarbón permaneció impasible, absorbiendo con firmeza toda la ira de Freezer. Mi señor, esta vez su reacción podría estar justificada. Sarbón midió cuidadosamente la reacción de Freezer antes de continuar. Según la red de información del Imperio, aproximadamente una semana galáctica atrás, el autoproclamado señor de la guerra namekiano, Slug, atacó y saqueó la prisión Epsilon de la patrulla galáctica. Liberó y reclutó por la fuerza a todos los prisioneros. El resto fueron ejecutados. Imposible. Replicó Freezer con firmeza, respondiendo casi al instante. Esas prisiones de la patrulla galáctica. Debería felicitarlos por finalmente ponerse las pilas después de aquel ataque exitoso a su prisión hace 2 décadas. Ahora, ni siquiera nuestra tecnología avanzada podría localizar sus nuevas instalaciones, y mucho menos ese montón de chatarra que tenía a su disposición ese rebelde namekiano. Su deducción es correcta, señor. Dentro del Imperio, se sabe que los Aethers lograron descifrar la ubicación de una prisión galáctica. Su padre no quiso tener nada que ver con la descubierta prisión Epsilon, la de menor rango entre las 4, pero poco después fue asaltada por Slug. Freezer escuchó atentamente mientras Sarbón proporcionaba más contexto, su expresión volviéndose cada vez más fría e iracunda con cada detalle. Entrecerró los ojos, pero permaneció en silencio, esperando a que Sarbón continuara con su informe. La patrulla galáctica ha descubierto esta información y ha clasificado públicamente a la Fuerza Aether como una organización terrorista. Han emitido un comunicado exigiendo que los Aethers sean puestos bajo custodia conforme a la ley galáctica por desestabilizar la paz en el universo. Como principales corredores de información del Imperio, la implicación de los Aethers llevó a la patrulla galáctica a inferir correctamente que su padre estaba al tanto del incidente, continuó Sarbón. En respuesta, su padre ha negado todas las acusaciones.
Sin embargo, esto solo avivó la acusación de la Patrulla Galáctica de que el Imperio Cold protege a los Éters. Por ahora, la Patrulla Galáctica no se ha atrevido a declarar al Imperio Cold culpable en el mismo nivel que a los Éters. Por supuesto que no, Freezer bufó, sus ojos ardiendo con una intensidad gélida. Si se atrevieran, los aniquilaríamos. La habitación quedó en un tenso silencio mientras la información se asentaba entre ambos. De repente, Freezer explotó en un arrebato de furia. Sin previo aviso, golpeó su puño contra el escritorio con tal fuerza que lo destrozó en pedazos, enviando escombros volando por toda la sala. ¡Esos malditos Éters!, gritó Freezer, con la voz llena de veneno mientras caminaba de un lado a otro de la habitación. Siempre supe que esos miserables conspiraban en las sombras. Mostraban demasiada compostura ante mí. ¿Cómo se atreven? Especialmente Gas. Siempre tan fríamente desdeñoso, como si yo no fuera digno de consideración cuando un solo dedo mío posee más poder del que jamás podría soñar. Sarbón, acostumbrado a los arranques de ira de Freezer respecto a los Éters, escuchó con solo la mitad de su atención, permitiendo que su señor desahogara su frustración sin interrupciones. La profunda animosidad de Freezer hacia los Éters era bien conocida en todo el imperio, una enemistad de larga data que solo se había intensificado con el tiempo. Aunque su señor siempre había tratado a los Éters con cortesía, Sarbón estaba seguro de que habrían sido exterminados hace mucho si el Rey Cold no se lo hubiera prohibido. Técnicamente, señor, no nos han perjudicado directamente. Cumplieron con su parte del trato al presentar la información primero a su padre. Sus acciones posteriores, aprovechando un vacío legal para revender la información, aunque astutas, no violaron ningún acuerdo explícito. Su padre se está ocupando de ellos en este momento, pero sospecho que el imperio seguirá utilizando sus servicios, aunque con una supervisión más estricta. La explicación de Sarbón logró apaciguar la furia de Freezer, aunque ésta aún ardía en su interior. En un arrebato de frustración, Freezer pateó los restos del escritorio destrozado, esparciendo astillas de madera por el suelo. Siempre había tolerado la presencia de los Éters debido a su utilidad, pero se estaban convirtiendo en un problema significativo. Aunque dudaba que pudiera persuadir a su padre de declararlos enemigos del Estado, estaba decidido a ejercer su influencia para asegurarse de que pagaran por su insolencia. Pisando los restos de su escritorio, Freezer caminó hacia la ventana una vez más, su expresión inescrutable mientras observaba el espacio más allá de la nave. TSK, los Éters pueden esperar. En cuanto a la Patrulla Galáctica, esos cobardes no se atreverán a escalar el conflicto mientras mi padre esté al mando. El rostro de Freezer se torció en una mueca de desprecio. Y en cuanto a ese baboso, HMPH. ¿De verdad cree que una banda de inútiles inadaptados podría desafiarme? Imbécil. Eso solo significa que hay más insectos que aplastar. Es tal como lo dice, Lord Freezer. Sarbón hizo una pausa. Como nota aparte, Slug se dirige a Namek en este preciso momento. Basándonos en la ubicación de la prisión Epsilon, estimamos que su tiempo estimado de llegada a Namek es de aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, además de eso, me temo que hay peores noticias, señor. Tienes que estar jodiéndome. La expresión de Freezer casi se desmoronó al mostrar su exasperación con una palabrota que rara vez usaba. Me tomé unas vacaciones, solo una. ¿Y todo inmediatamente se va a la mierda? Bueno, esto no está relacionado con el imperio, señor, comenzó Sarbón, proyectando una lista detallada en la pared una vez más. Su padre ha emitido una advertencia para Lord Kohler y para usted, instándolos a mantenerse cautelosos y vigilantes. La anomalía de código negro, designada como mente colmena mecánica, ha abandonado inesperadamente su ubicación fija y ha vagado hacia territorios desconocidos. Las estimaciones iniciales sitúan su paradero actual en algún lugar del cuadrante este. Mente colmena mecánica, Freezer murmuró para sí mismo, tratando de recordar los detalles. ¿Ese planeta compuesto enteramente de máquinas? Sarbón asintió en señal de afirmación. Información inútil. ¿Y qué si se ha movido? El cuadrante este es territorio de Kohler. Además, la lista de anomalías está hecha para la tropa de rango bajo, no para alguien de mi calibre. Sarbón negó con la cabeza en respuesta a la afirmación de Freezer. Discrepo respetuosamente, señor. Incluso el segundo rango más alto, código carmesí, incluye niveles de poder recomendados para el combate. Sin embargo, código negro, una orden general de huida a primera vista que específicamente no establece ningún nivel de poder, implica que ha sido diseñado específicamente para Lord Kohler y para usted, mi señor.
Freser alzó una ceja, visiblemente disgustado por haber sido categorizado junto con el resto de la fuerza Freser bajo el protocolo de código negro. Su orgullo se vio herido, pero no culpó a Charbon. Entendía que una designación de código negro no se emitía a la ligera, pues teóricamente implicaba una amenaza tan grave que ni siquiera seres de su nivel eran capaces de enfrentar. No obstante, su padre siempre había sido explícito en cuanto a los dos únicos guerreros a los que jamás se debía provocar. Solo dos. Si estos otros realmente fueran tan formidables, su padre habría emitido advertencias similares. El mundo sagrado de los Kai, el planeta Verus y donde sea que el Majin Buu esté sellado bien. Puedo entender la lógica de mi padre, declaró Freser con frialdad, levantando un dedo mientras enumeraba cada ubicación. Pero, ¿prisiones galácticas? La sede de la patrulla galáctica. ¿Esta mente colmena mecánica? ¿O Namek, de todos los lugares? ¿Código negro? Absurdo. Puedo aplastar a la patrulla galáctica cuando me plazca y, en cuanto a Namek, nunca me he sentido amenazado aquí, ¿tú sí? Bueno, independientemente de eso, estas anomalías son lugares que su propio padre evita. Y el Rey Colt difícilmente podría describirse como un tonto, Lord Freser. Freser le dirigió a Charbon una mirada afilada. Y pensar que mi padre, con todo su inmenso poder, mostraría más valor, comentó Freser con una sonrisa burlona, transmitiendo sutilmente su decepción ante la aparente vacilación de su progenitor. Que tiemble en su trono si así lo desea. Mientras tanto, yo tomaré la inmortalidad con mis propias manos. Con esa declaración, Freser volvió a dirigir su mirada hacia la ventana, contemplando la vasta extensión de Namek. Percibiendo la decisión firme en el tono y la postura de Freser, Charbon hizo una reverencia respetuosa. Con su permiso, Lord Freser, dijo, comprendiendo que la conversación había llegado a su fin. A pesar de los informes aún incompletos, Charbon se retiró de la habitación. Solo en su oficina, Freser continuó observando con calma a sus soldados partir en formaciones disciplinadas, sus ojos reflejando pensamientos indescifrables. Solo quedaban 5 días para la llegada de la fuerza Jinyu. Capítulo 80. Poder. 4 días restantes antes de la llegada de Jinyu. Ajax se apoyó contra el exterior liso y frío de la casa del gran anciano, cuyo material alienígena no se parecía a nada que hubiera encontrado en ninguna de sus dos tierras. Mientras lo hacía, hizo todo lo posible por ignorar el parloteo incesante de Musin a su lado, concentrándose en cambio en el leve calor de los 3 soles en su rostro. Era de mañana, o lo más parecido a una mañana que podía haber en un planeta sin noches y con 3 soles. La noche anterior, si es que podía llamarse así, la había pasado en una tensa anticipación por su audiencia con el gran anciano. Para su sorpresa, la noche anterior habían recibido un mensaje de Goku, lo que llevó a que Bulma y Krillin asumieran la tarea de ponerlo al tanto de los eventos que se desarrollaban en Namek. A cambio, Goku les informó que llegaría en 4 días, lo que alivió parte de la tensión entre los guerreros Z. 4 días podrían no parecer mucho tiempo, pero dado el delicado equilibrio que pendía de un hilo en Namek, horas o incluso minutos podrían significar la diferencia entre el éxito y el desastre absoluto. Y ahora, al día siguiente, Ajax se encontraba en el santuario del gran anciano, esperando pacientemente su turno. Antes de su llegada, Guru había rodeado el área con algún tipo de barrera que la protegía de la detección externa de Ki, permitiendo que cada guerrero Z probara y refinara sus poderes sin atraer atención no deseada. El gran anciano había solicitado verlos a cada uno individualmente, y Ajax estaba más que dispuesto a esperar su turno. Considerando el nivel de hospitalidad que les habían brindado, esperar pacientemente era un precio pequeño a pagar. Un poco antes, Gohan había salido del edificio como un luchador completamente distinto, su ki al menos 10 veces más alto que cuando había entrado. Ansioso y rebosante de nueva fuerza, rápidamente se había marchado con Piccolo hacia el área de entrenamiento designada. Ajax no podía culparlo por su emoción. El joven híbrido Saiyajin se acercaba, si no es que ya superaba, la fuerza inicial de Vegeta cuando llegó a la Tierra. Eso debía de ser emocionante. Mientras tanto, en otro rincón del santuario del gran anciano, Dende estaba absorto en otra de sus discusiones científicas con Bulma. Krillin, por su parte, estaba adentro, teniendo su turno con Guru y Nail. Ajax suspiró pesadamente. Sus intentos de distraerse del incesante parloteo de Musin no sirvieron para nada. Hacía tiempo que lo habían sacrificado como chivo expiatorio del pequeño charlatán, y ahora sentía que su cabeza podría explotar en cualquier momento. Literalmente. Hermano Ajax. No puedo creer que llames a algo tan genial como ese movimiento de endurecimiento de aire con un nombre tan aburrido como manipulación externa de ki.
Musin se quejó, poniendo una expresión infantil mientras se burlaba del nombre de la técnica. Eso suena como algo que inventaría un abuelo de 1000 años sin sentido del humor. Ajax sintió la comisura de sus labios curvarse involuntariamente. Bueno, Musin no estaba del todo equivocado, reflexionó Ajax para sí mismo. Kami quizás aún no llegaba a los 4 dígitos de edad, pero llamarlo abuelo no era del todo inexacto. Y en cuanto a su sentido del humor, jeje. Entonces, en otras palabras, ¿es algo que el gran anciano gurú podría haber pensado? Ajax contraatacó con una broma, después de haber soportado lo que sintió como una hora entera de parloteo ininterrumpido. Musin jadeó dramáticamente, totalmente ofendido e indignado de esa manera en que solo los niños podían estarlo. El gran anciano jamás haría eso. Musin tartamudeó, atrapado entre defender al gran anciano y darse cuenta de la innegable verdad de que Gurú encajaba perfectamente con la descripción de un abuelo de 1000 años. Su rostro se sonrojó de indignación y vergüenza mientras hacía un puchero hacia Ajax, sintiéndose completamente agraviado por la broma. Ajax no pudo resistir esbozar una sonrisa traviesa al ver cómo había acorralado verbalmente a Musin. La reacción del niño no tenía precio, pero rápidamente levantó las manos en señal de rendición fingida. El chico parecía estar a 2 segundos de lanzar un puñetazo, y Ajax prefería no tener que explicarle a Nail por qué Musin se había roto la mano contra sus abdominales. Bueno, ¿cómo lo llamarías tú entonces? Preguntó Ajax, tratando de complacer al entusiasta niño. No tenía nada en contra de Kami, por supuesto, pero no podía negar que el término manipulación externa de Ki carecía de cierto estilo. Oh. Tengo un nombre heroico. Dominación etérea suprema del espacio aéreo total. No. Dominio celestial astral. Vórtice atmosférico del nexo. ... El silencio de Ajax y su expresión inexpresiva decían más que cualquier palabra. Ok. Musin cedió, dándose cuenta del agotamiento de Ajax. Algo más simple entonces. ¿Qué tal zona aeroespacial trascendental definitiva? Ajax dejó escapar un suspiro lento, pasándose la mano por la cara. ¿Quién dejó que este niño cocinara? Murmuró silenciosamente para sí mismo. Bueno, sabía que él mismo lo había hecho, y ahora se arrepentía de cada decisión que lo llevó a esta conversación. Esto era peor que la cocina de araña. Reuniendo toda su paciencia, Ajax dirigió a Musin la mirada más comprensiva que pudo reunir. Mira, Musin, estaría más muerto que muerto antes de poder pronunciar ese trabalenguas, dijo Ajax, frotándose la sien con cansancio. Vamos a llegar a un acuerdo. Quédate con 2 palabras y nada demasiado exagerado. Sorprendentemente, Musin pareció tomarse en serio las instrucciones de Ajax. Se sentó con los dedos en la barbilla y miró hacia abajo por un largo rato, sus ojos entrecerrados en profunda concentración. Entonces, ¿qué tal dominio aeroespacial? Ajax, preparándose para otro nombre extravagante, parpadeó sorprendido ante la simplicidad y claridad de la sugerencia. Contuvo su rechazo instintivo y consideró el nombre. Era conciso, descriptivo y fácil de recordar, un marcado contraste con los trabalenguas iniciales del niño. Lo repitió en voz baja unas cuantas veces, dejando que las palabras rodaran en su lengua. Dominio aeroespacial, murmuró, probando el sonido y el ritmo del nombre. Con cada repetición, Ajax se encontró cada vez más impresionado con la elección de Musin. Maldita sea. Sí, eso funciona. Entonces, dominio aeroespacial será. Musin brilló de felicidad ante la aprobación, sus ojos resplandeciendo con satisfacción al saborear el orgullo de haber nombrado una técnica para uno de sus héroes. ¿Sí? Ahora sonará mucho más genia. Sí, joder. Ajax y Musin fueron abruptamente sacados de su momento de triunfo en la nomenclatura por un repentino grito de euforía. Instintivamente, giraron hacia la fuente del alboroto, solo para ver a Krillin salir disparado de la casa del gran anciano, riéndose de manera casi malvada con una sonrisa que rozaba la locura. El aura de Krillin lo envolvía como un manto resplandeciente, pulsando con un poder recién adquirido que era solo un poco menos impresionante que el de Gohan. Sin ningún tipo de saludo o reconocimiento, Krillin pasó corriendo junto a ellos a toda velocidad, dirigiéndose a la zona de entrenamiento como si el propio Vegeta lo estuviera persiguiendo. Ajax observó todo el espectáculo con diversión, aunque de repente se dio cuenta de que, a la luz de los recientes aumentos de poder de Krillin y Gohan, ahora era oficialmente el miembro más débil de los guerreros Z en Namek. Pero no por mucho tiempo. Sintió un sutil cambio en el espacio detrás de él y se giró hacia la entrada de la residencia del gran anciano. Tal como esperaba, Nail estaba allí, listo, esperándolo.
Nail sostuvo la mirada de Ajax y asintió, preguntándole en silencio. ¿Estás listo? Luego, sin siquiera mirar en dirección a Musin, su mano se disparó con una velocidad y precisión asombrosas. Con un solo dedo extendido que aterrizó directamente en la frente de Musin, detuvo con habilidad al excitado niño namekiano, evitando una colisión desastrosa que habría terminado en un torpe abrazo de oso. Ajax correspondió al gesto de Nail con un leve asentimiento y le dio una suave palmada en la cabeza a Musin mientras pasaba junto al ahora ligeramente distraído niño namekiano. Al entrar en la residencia del gran anciano, Ajax tuvo que parpadear varias veces para acostumbrarse a la iluminación tenue del interior. El espacio era amplio pero modesto, impregnado de una atmósfera misteriosa. Su atención fue atraída de inmediato hacia la imponente figura sentada en una enorme silla blanca que, por su grandiosidad, se asemejaba a un trono. El gran anciano, con su inmensa estatura, miró a Ajax con una amable sonrisa. Ajax vaciló por un momento, sin estar seguro de cuál era la etiqueta adecuada para saludar al gran líder de toda una raza. Finalmente, optó por hacer una leve reverencia, esperando que fuera apropiado. Para su sorpresa, el gran anciano soltó una cálida risa, su gran cuerpo temblando con diversión. «¡Qué cortesía, jovencito!», dijo Gurú, su voz arrastrándose con un ritmo inusualmente lento. «Acércate, deja que este viejo te observe bien». Ajax avanzó hacia el gran anciano, siempre consciente de la presencia de Nail vigilando cerca de la entrada. De pie junto a la gigantesca silla, levantó la cabeza, forzándose a inclinar el cuello cuando Gurú bajó lentamente su enorme palma sobre su cabeza. Era cálida y sorprendentemente suave, pero también estaba algo húmeda. Ajax intentó con todas sus fuerzas no pensar en con qué estaba húmeda. En esa posición, esperó pacientemente, sin sentir nada en particular. Trató de mantenerse compuesto, pero por dentro, sus pensamientos eran un torbellino de aprensión. No era que dudara de las habilidades del gran anciano, sino que temía la inquietante posibilidad de no poseer ningún poder latente significativo. Después de todo, solo tenía el potencial promedio de una persona ordinaria en un mundo no fantástico. A medida que el tiempo se alargaba, esa preocupación solo se intensificó. Quizás nada estaba ocurriendo porque no había nada que desbloquear. Su potencial no podía ser tan lamentable, ¿verdad? Porque sería realmente jodidamente incómodo si no tuviera ningún poder digno de mención. Dios, en ese caso, lo mejor sería reservar un boleto de ida al más allá. Le daría demasiada vergüenza seguir viviendo. Y así, Ajax y el gran anciano continuaron mirándose en silencio. Después de un largo momento, Ajax ya no pudo soportar la tensión, habiendo alcanzado su límite mental y emocional. Aclaró nerviosamente la garganta. Comenzó con cautela. ¿Hay algún problema? Gru parpadeó, moviendo sus párpados tan lentamente que Ajax no pudo evitar recordar los movimientos deliberadamente pausados de los perezosos en el DMV de Zootopia. Paciencia, joven guerrero. No hay nada malo. Solo Gru comenzó, su voz desvaneciéndose en un tono más suave. Ajustando. Ajax miró al gran anciano con confusión, sin comprender del todo qué quería decir con ajustando. Antes de que pudiera responder, la enorme mano de Gurú presionó un poco más firmemente contra su cabeza antes de retirarse por completo, volviendo a posarse sobre el reposabrazos del trono. Y entonces ocurrió. Una oleada de poder estalló desde lo más profundo de Ajax, recorriendo su cuerpo como agua atravesando una presa rota. La sensación era similar a la sangre regresando a un miembro que se había dormido, pero en lugar de entumecimiento, lo llenaba de energía, como si estuviera drogado con cafeína. Ajax sintió como si de repente hubiera cambiado a modo deportivo, cada fibra de su ser electrificada y lista para despegar a toda velocidad. Exhaló lentamente, deleitándose en las oleadas de poder que recorrían su cuerpo. Se sentía poderoso. No, era poderoso. Había recibido mucho más poder del que había anticipado. En ese momento, sin necesidad de esforzarse o contenerse, estimaba que su poder era Nail. La voz atronadora pero increíblemente lenta del gran anciano resonó en toda la cámara, haciendo que Ajax se estremeciera por la repentina subida de volumen. Déjanos. Deseo hablar a solas con el joven Ajax. Nail frunció el ceño ante esa forma de dirigirse a Ajax, claramente inusual. Su mirada se movió entre Ajax y el gran anciano, visiblemente dividido entre su deber de protección y su respeto por los deseos de Gurú. Afuera, la silueta de Musin podía verse merodeando cerca. Al notar la sombra de su pequeño hermano, Nail suspiró pesadamente, con sus hombros hundiéndose en resignación y cansancio. Sí, gran anciano.
Dedicándole a Ajax una última mirada, Nile giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. Apenas Nile salió, Gru y Ajax escucharon un chillido de miedo y sorpresa. Poco después, la sombra de Nile recogió a Musin por el cuello de su camisa y lo reprendió suavemente en la lengua natal nametiana, presumiblemente por estar espiando, antes de desaparecer con él en brazos. Ajax volvió su atención al gran anciano, aún algo perplejo por el repentino giro de los acontecimientos. De repente, una pequeña esfera blanca flotante se materializó sobre la mano extendida de Gru. Al instante, los instintos de Ajax se pusieron en alerta máxima. Se tensó, sus músculos preparándose para responder ante cualquier peligro. ¿Era algún tipo de ataque? ¿Por qué? No podía imaginar qué había hecho para provocar un ataque del gran anciano. La esfera se expandió abruptamente, emitiendo un suave pulso que onduló en el aire. Ajax se encogió instintivamente, levantando los brazos para proteger sus puntos vitales ante un impacto inminente. Los segundos se alargaron en un inquietante silencio mientras Ajax se mantenía firme, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Lentamente y con cautela, Ajax bajó su postura defensiva, asomándose por detrás de sus brazos levantados. Para su sorpresa y alivio, nada había sucedido. Aún así, permaneció alerta, escaneando su entorno con atención. La esfera blanca se había expandido hasta envolver todo el interior del edificio, generando extrañas distorsiones que hacían que incluso los objetos más familiares parecieran oníricos y sutilmente deformados. Al mismo tiempo, el silencio se volvió abrumadoramente denso, y Ajax notó de inmediato que todos los sonidos externos habían desaparecido por completo de la habitación. Comprendió al instante. Era algún tipo de barrera insonorizante. La voz del gran anciano resonó repentinamente dentro de la barrera, con un ligero eco, como si hablara desde una cámara vacía. Bienvenido a este plano de la realidad, viajero de más allá de las estrellas.